la prueba profética para José fueron 13 años para llegar a esta prueba. Le tocó pasar 13 años para poder llegar a la prueba profética, para poder mirar una luz de esperanza. ¿Cuántos de nosotros en esta noche hemos esperado tal vez 15, tal vez 20, tal vez 3, tal vez meses esperando esa prueba profética que llegue a nuestras vidas? ¿Cuántos se identifican conmigo y con José? Porque yo he esperado pacientemente en muchas áreas de mi vida que el Señor responda. Y hay momentos que digo, Señor, ¿cuándo llega la respuesta? Pero me alentaba cuando estudiaba esta clase, porque decía, Señor, si José pudo lograrlo y tú le diste la victoria, a mí también me la vas a dar. Mi amada iglesia, tenemos la victoria de parte de Cristo Jesús. Tenemos la victoria porque fiel es Él para cumplir sus promesas. Dice, los próximos cuatro mensajes serán a prueba en el palacio. Así que usted y yo, es la prueba del cumplimiento de José. Usted y yo no nos debemos de perder ni los viernes, ni los domingos 4 próximos que vienen, ni tampoco los GPS, porque ahí vamos a ver lo que pasa en el cumplimiento. Y usted está como en esas películas con los ojos abiertos y dice, ya pasó el pozo, ya pasó la cárcel, ¿y ahora qué? Y muchos sabemos la historia, pero muchos no nos ha sido revelada verdaderamente la historia de José para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que José era el consentido del Padre? Pero ¿cuántos ni siquiera nos imaginábamos que José tenía orgullo en su corazón? Entonces, a través de las prédicas de nuestros pastores, hemos visto la vida de José cara a cara. Y se han podido sacar tantas máscaras que estaban en la vida de José y que aún están en la vida nuestra. Dice, el término profecía significa hablar inspiración divina. La profecía es algo divino, algo de Dios con nosotros. Debemos caminar sobre las profecías. Algunas profecías están condicionadas a nuestras respuestas. Hay profecías que no se cumplen porque no accionamos hacia ellas. Hay profecías que no se han cumplido en nuestras vidas porque simplemente nosotros las hemos dejado a un lado y no hemos accionado y creer de que se va a cumplir. ¿Ustedes se identifican con esto? ¿Ustedes creen que en sus vidas muchas profecías no se han cumplido? No porque Dios no lo haya querido, sino porque nosotros no hemos accionado hacia ellas. Hay muchas cosas que se nos han profetizado. A mí en este altar, en estos 13 años que tengo en mi casa de oración, me han profetizado tantas cosas. ¿Y sabe qué, mis amados? Yo soy culpable de que muchas de ellas no se hayan hecho realidad, porque creo simplemente que se van a cumplir y he dejado a Dios actuar, pero no he puesto mi voluntad para que esas profecías se cumplan en mi vida. Entonces hoy yo me levanto. Yo les pido a ustedes que juntamente conmigo nos levantemos a que ese cumplimiento de esa palabra se dé en nuestras vidas. Dice, Dios habló al destino de José, a la voluntad de José. Dios creó, habló, Dios habla sobre nuestra vida y tiene su palabra, es la que nos habla. Por eso yo hoy profetizo. Yo profetizo en esta noche que todos esos sueños que usted puso en ese altar, todos esos sueños tridimensionales que usted trajo a ese altar, se van a cumplir. Todos esos sueños que usted trajo, esos sueños de prosperidad financiera, esos sueños de sanidad, esos sueños donde usted ponía sus papeles, donde usted ponía la vida de sus hijos, donde usted ponía la vida de sus vecinos, donde usted ponía la vida de aquellos que no conocían de Cristo y las ponía aquí en estos sueños para que el Señor tocara esas vidas. Yo hoy profetizo que se cumplen, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Dios no es mentiroso. Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, y sus promesas no las tenga por tardanza. Ejecútelas, accione, vívalas, camine sobre ellas. Que nosotros hoy podamos decir, Señor, en lo poco tú fuiste, nosotros hemos sido fiel y tú en lo mucho nos pondrás. Seamos fieles a la palabra de Dios, seamos fieles a lo que Dios ha prometido y Él va a cumplir en nosotros sus promesas. Dice en el Salmo 105, envió a un hombre delante de ellos, José vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor la puso a prueba. Hay muchas veces que el Señor nos dice, te voy a dar esto, te voy a dar esto, pero tú necesitas verdaderamente entender. Mire, nuestro pastor hablaba algo precioso y hacía algo impresionantemente bello aquí en mi casa de oración. Él profetizaba que nosotros los de esta casa ninguno tendríamos deudas, que todas las deudas serían canceladas. Yo creo en esa palabra. Yo creo en esa palabra, pero tenemos que accionar sobre esa palabra. De nada vale que nuestro pastor crea, de nada vale que nuestro pastor profetice y que usted y yo no seamos buenos mayordomos y sigamos en las mismas, dando mismas vueltas y vueltas como la dio el pueblo de Israel.
De nada vale que el pastor nos diga: yo profetizo que sus finanzas van a ser sanadas, y usted verdaderamente no sea una persona que ahorre, una persona que sus prioridades las tenga en el primer lugar a Dios y después lo demás. Entonces de nada le vale que la profecía se dé si usted y yo no las creemos. Y lo más triste, si usted y yo no accionamos hacia esa profecía. Dice aquí dos palabras que son palabras griegas, logos y rema: la palabra hablada y la palabra que vive. Hay una palabra que se habla y una palabra que se acciona. Que esta noche usted y yo accionemos. Hoy viene el Señor a decirnos: acciona, yo estoy contigo. Acciona, ya está tu bendición. Acciona, yo estoy con ustedes. Acciona en mi casa de adoración, que ya la bendición está dada. Accionemos, dice el Señor. La prueba de la palabra de Dios es una prueba profética. Dios prueba el ver si crees en los sueños y si verdaderamente crees en lo que se ha dicho. Muchos de nosotros hemos soñado con cosas grandes. Y a veces decimos: ¿será que se da? ¿Será que no se da? ¿Será en mi imaginación? No es de su imaginación. Los sueños de Dios están puestos en nuestras vidas para creerlos. Soñemos en grande, mis amados. José, a pesar de que tenía orgullo, a pesar de que tenía tantas cosas, soñó en grande. Y soñó que iba a ser un grande. Y de verdad, cuando usted empieza y termina la historia, usted se va a dar cuenta lo grande que fue José y por qué tuvo que pasar tantos procesos. Es necesario muchas veces pasar procesos. No son agradables los procesos. A nadie le agrada pasar procesos, pero son necesarios. En medio de los procesos se moldea nuestro carácter. En medio de los procesos podemos sacar el valor verdadero que tenemos cada uno de nosotros. En medio de los procesos dejamos las malas mañas, las malas costumbres, y nos podemos afianzar más hacia lo que Dios dice, hacia el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. La Biblia dice en Salmos 18:30: perfecto es el camino de Dios, prueba es la palabra del Señor, el escudo a todos los que en Él se refugian. Si usted se refugia en Dios, Dios lo va a levantar. Si usted se refugia en Dios, Él lo va a hacer. Refúgiese en Dios. No se refugie en otras personas. Hay veces que le contamos a todo el mundo nuestras dificultades, y al último que le venimos a decir lo que necesitamos es a Dios. Vaya a los pies del Maestro. Refúgiese en el Señor. Sea usted y Dios amigos. Hágase amigo de Dios para que Él pueda levantarlo. ¿La Biblia prueba a ti o tú pruebas la Biblia? Yo creo que nosotros, la Biblia no necesita ser probada. Esa palabra está ahí. Y esa palabra es inspirada por el Santo Espíritu. Y esa palabra es vigente. Siempre va a ser la misma. Va a ser la obra en cada corazón. Una palabra marca la diferencia en tu vida. Tal vez la palabra que a mí me dice algo, a ti te dice otra cosa, pero te levanta en el momento de la dificultad, te levanta en el momento de la aflicción, te levanta en el momento que la necesitas. Así que la palabra está dada para nosotros. Dice la Biblia, ¿sabes dónde aprendemos el asesinato, lo malo, lo bueno? En la Biblia. ¿Por qué nos hacen tanto énfasis en mi casa de oración de leer el pan fresco? No porque nos quieran fastidiar para que leamos todos los días. ¿Sabe por qué? Porque a través de la palabra de Dios aprendemos a conocer los tiempos que estamos viviendo y aprendemos a afianzarnos más y que nuestra fe se afiance más y caminemos hacia lo prometido por Dios. Yo les digo a todos en esta noche: ¿cuántos estamos leyendo el pan fresco? ¿Cuántos estamos haciendo esa revolución? Me alegro mucho, y aquellos que no lo están haciendo, yo los invito, yo los aliento para que hoy empecemos a hacerlo. Nunca es tarde para empezar a hacer esa revolución. Usted me dirá: hermana Marcia, es que yo leo la Biblia a mi manera. Qué bueno, yo en otros tiempos también lo hacía, pero cuando llegué a mi casa de adoración, me alineé a la visión de mi casa de adoración y entendí que era necesario ser obediente. Y a partir de ese momento, hace 13, 12 años, les puedo mostrar, yo tengo cada año que yo he podido salir al frente porque soy una fiel leyente y buscando la palabra de Dios, buscando el consejo sabio de mi Cristo y buscando en Él poder hacer las cosas de manera diferente. Dice el Salmo 105: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso la prueba del carácter de José. El Señor a veces nos prueba para saber en cualquier situación cómo estamos. Pero ¿sabe qué? Si usted está enfermo, usted declare la palabra. Diga que por su llaga ha sido sanado. Si usted está triste, usted declare la palabra que Él cambió su lamento en baile. Si usted está afligido, busque a alguien y empiece a danzar y a gozarse la presencia de Dios. Si usted tiene algún problema financiero, recuerde que Él suplirá todo lo que le falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, que Él tiene cuidado de las aves del campo. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros?
Si usted tiene problemas matrimoniales, acuérdese que mejor son dos que uno y andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Si usted tiene problemas de cualquier índole, en la palabra de Dios está la respuesta para su necesidad. No la busque en otra parte, búsquela en la palabra de Dios, pero léela, métasele los tuétanos, que sea como esa espada que corte, que sea como ese manjar que a su vida sea productiva, y que sea como ese bálsamo, que sea como ese que sacie su ser. Qué rico es cuando usted empieza a leer y usted se empieza a sumergir en ese río del Espíritu. Y usted dice, vale la pena mirar estos hombres de Dios que pasaron dificultades, pero que también Dios los levantó en el momento que necesitaban ser levantados. Dice el Señor, Dios prueba nuestra fe con la palabra profética. Yo sé que la palabra profética hay veces tiene un poco de demora, pero ¿sabe qué? Usted y yo accionemos, caminemos. Si el Señor dice, te voy a dar una casa, usted vaya en fe, coja esas llaves y marque un sitio donde usted quiera su casa y camine en esa proyección. Si usted desea un trabajo mejor, usted vaya a ese lugar donde usted quiere trabajar y usted en fe entre ese lugar y diga, aquí estoy, como dijo Caleb, este monte es mío. Y que usted pueda posesionarse de esas cosas que usted necesite y que Dios lo va a respaldar. ¿A cuántos de nosotros en esta iglesia nos han dicho que los papeles migratorios están por llegar? Y nosotros decimos amén, 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 amén. Pero ¿cuántos hemos accionado para verdaderamente entender que vamos donde un abogado y tal vez ese abogado diga que no? Vamos donde otro y tal vez ese diga que no. Pero va a llegar el momento que alguien nos va a decir hay solución. Entonces no nos dejemos amedrentar por las circunstancias. Caminemos en fe. Y digo esto por papeles migratorios porque es lo que más clamamos. Pero también digo por enfermedad, digo por esas madres que claman desesperadamente porque sus hijos se han perdido, porque sus hijos se han perdido del propósito que Dios ha tenido para con ellos, pero no es tarde, ellos regresan a casa. Tenga fe, tenga esperanza, profetice sobre ellos y sus hijos van a regresar a casa. Dice la prueba de nuestro carácter, la palabra escrita, prueba nuestro carácter. Dice, tengo que crear la profecía y accionar en ella. Creo que Dios lo va a hacer y yo acciono, camino hacia ese cumplimiento. Jamás es tarde. Hoy es el tiempo que usted y yo caminemos a ese cumplimiento. Hoy es el tiempo que usted dice, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta y sigo hacia adelante creyendo que fiel es Dios y que Él va a respaldar lo que Él ha prometido en su palabra. Qué lindo es la palabra de Dios, mis amados. Qué precioso es entender que el primer precepto que tenemos es la palabra profética en Dios. Toda la palabra profética debe ser sometida a la palabra de Dios. Cualquier persona que le dé una profecía a usted tiene que estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Si no está de acuerdo con lo que dice la palabra, no es profecía de parte del cielo. Porque si usted oye a alguien le dice, mira, te voy a mandar, voy a hablar de mi país, ¿no?, a Colombia, para que te vayas a Colombia y te vayas sola, porque tengo un gran negocio en Colombia para ti. Esa palabra profética no es de parte del cielo, porque yo tengo mi esposo. Y si no vamos los dos, entonces no es de Dios, porque Dios no divide. ¿Me está entendiendo? Entonces usted necesita probar las profecías, entender que es cierto y que es mentira. Usted se puede separar por un corto periodo de tiempo, pero usted no me va a decir a mí que usted se va a ir un año para Colombia y Javier Torres, mi esposo, se va a quedar un año en Estados Unidos de Norteamérica solo. Eso no es palabra de Dios. Esa no es una profecía bíblica. A no ser de que el Señor tenga un propósito pero demasiado fuerte para que se cumpla. Yo puedo testificarles que hace 7 años atrás tuvimos nosotros con Javier una desaveniencia de que él se fue para un país y él quería que yo me fuera con él. Y lógicamente yo tengo que ser sujeta a mi esposo, ¿no? Si él se va yo me tengo que ir. Pero yo le pedí un favor. Le dije, dame 3 meses. En ese tiempo yo trabajaba como maestra de preescolares. Necesitaba terminar mis clases bien. Necesitaba salir por la puerta grande. Le dije, dame 3 meses que yo termine y yo me voy. En el transcurrir de los 3 meses empezaron a suceder muchas cosas. Pero en esos 3 meses yo viajé 2 veces. Yo estaba más en Canadá que en Estados Unidos, porque entendía y sabía que mi media naranja me necesitaba, yo no necesitaba a él. Y cuando ya se dio el tiempo del cumplimiento de lo que los dos habíamos hablado, yo dije, que está bien, yo me voy. Yo estaba lista porque yo entiendo y sé que si Dios lo hace, si Dios me manda, Dios me va a respaldar. La profeta de la casa, mi amada pastora, me dijo, negra, te vas, nosotros te vamos a ir a llevar. Y todo iba muy bien, estábamos listos para irnos. Un día la profeta me llama y me dice, aquí, de entrando a la puerta, me dice, tengo que decirte algo.
el Señor me dice que no te vas. Y yo dije, ¿y entonces dónde me hago? Entonces me dijo ella, yo soy obediente a la palabra de Dios. Yo soy profeta, pero oigo la voz de Dios y la obedezco. Y en ese momento les voy a decir, creí más en lo que ella portaba. Porque es muy complicado que usted le diga a alguien, hágalo, y después usted se retrate. Pero cuando no somos nosotros, sino que toda la gloria se la lleva a Dios, no importa lo que pase, nosotros nos comprometemos con Dios y Dios lo va a hacer. Me dijo, vamos a ayunar por 3 días. Me dijo, y vamos a ver la mano de Dios. Me dijo, vos y yo lo vamos a hacer. Nos metimos en ayuno y en el segundo día Javier me llamó y me dijo, Marcia, no te vengas, yo viajo. Entonces entendimos que Dios estaba haciendo algo grande y entendimos que la profecía se estaba cumpliendo, no a la manera mía, sino a la manera de Dios, a la conveniencia de Dios, porque habían planes y habían propósitos de Dios para mi vida y para la vida de Javier aquí en mi casa de adoración y en la ciudad de Miami. Entonces, no se ponga triste cuando algo en su vida que le han dicho tal vez no se lleva a cabo. Los propósitos de Dios son perfectos y los planes de Dios no son los de nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Entendamos a Dios, busquemos la palabra y entendamos la palabra. No nos volvamos religiosos de simplemente hablar y hablar y hablar y no ejecutar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es necesario que la palabra se haga viva en nosotros. El Señor en muchas ocasiones nos ha dicho en 1 Corintios 13:9, porque sabemos en parte conocemos y en parte profetizamos. Que lo que sea en parte se vuelva más grande en Dios que lo que nosotros creemos que no es en parte. Que la profecía sea pesada y que la profecía sea cumplida. Yo creo en las profecías bíblicas. Yo creo que Dios habla, porque a mí me ha hablado y se ha cumplido. Pero también creo que yo tengo que accionar para que esa palabra de Dios sea cumplida en mi vida. Dice en su palabra, ¿a quién lo sabe que en totalidad, quién lo sabe todo? ¿Quién de nosotros sabe todo aquí? ¿Cierto que no? Nosotros no sabemos nuestro futuro. Nos imaginamos un futuro glorioso, porque esa es la promesa que tenemos en Dios. Pero realmente a cabalidad no sabemos cuánto tenemos que pasar para llegar a ese futuro glorioso. Dice que es necesario pasar por diversas pruebas para que después seamos cambiados y que venga esa bendición grande a nuestra vida. Los problemas son las palabras, los problemas con las palabras proféticas son elementos humanos. No es que Dios no lo haya hablado, pero su interpretación de la palabra puede ser el problema. La interpretación de José era errónea. A José le dieron un sueño y le dijeron, vas a ir a la casa del faraón, vas a tener provisión, vas a hacer tantas cosas para que puedas preservar la vida de otros. Pero José en cierta manera no lo entendió. José simplemente entendió que él iba a ser el grande y que se iba a enseñorear sobre sus hermanos. Esa fue la parte que más le gustó. Hay veces que esa interpretación la tomamos errónea. Hay veces que nos dicen, tú vas a ser grande en este ministerio y tú no esperas que el Señor te posesione, sino que tú empujas para que te posesione Dios. No empujemos, esperemos que Dios lo haga. Cuando Dios lo hace, lo va a hacer perfecto, lo va a hacer bueno y usted se va a gozar, se va a regocijar y usted va a decir gracias Dios. Dice, hasta que su palabra no se cumpla, todo el mundo te va a probar, todo el mundo va a decir. Y entonces, hay gente cuando le dice, usted va a viajar y se quedan años y años y nadie viaja. La gente dice, entonces, este no es el que iba a viajar. ¿Y qué pasó con este? Y muchas veces la gente se burla. Pero que a usted no le importe lo que la gente diga. Usted importe lo que diga Dios. Usted importe lo que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Al tiempo de Dios va a hacer las cosas. ¿Cuántas de nosotros esperamos en algo y no se ha cumplido? ¿Cuántos? Entonces que su fe en esta noche sea inquebrantable. Que usted pueda esperar y pueda accionar por lo que espera. Dice, hasta que la palabra no se cumpla, no puedes dejar de accionar. Toca y llega al final. No te quedes en el camino. José no se quedó en el camino. José, a pesar de todo lo que pasó, él caminó y accionó hacia lo prometido por Dios. A pesar de todas las circunstancias que estaba viviendo, él dijo, yo voy al camino, yo voy a lo que Dios me prometió. Jamás se quedó en el camino. Salió de la cárcel, en la cárcel le pidió a alguien que se acordara de él. Y ahí fue donde falló, porque se le olvidó que el que se tiene que acordar de él es Jesús, es el Dios nuestro. Ese se tiene que acordar de nosotros.
Usted no busque padrinos, busque el mejor aliado, busque al Espíritu Santo y busque a Dios para que sea Él el que lo promocione, para que sea Él el que se acuerde de lo que le ha prometido a usted. Hay veces que queremos que los demás nos digan lo que tenemos que hacer o los demás nos hablen lo que tenemos que dar. No es así, es Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creamos, mis amados. Yo necesito, lo que yo quiero transmitirle en esta noche a nosotros como iglesia, a mi casa de oración, es que la palabra profética de Dios es real y que se va a cumplir en nosotros. Que lo creamos, mis amados. Metámonos hasta los tuétanos que se va a cumplir. Accionemos. Mira, si nos toca ayudarnos unos con otros para que el cumplimiento sea, aconsejémonos, ayudémonos, levantémonos, orémonos, ayunemos juntos, pero que se cumpla en nuestras vidas. No estamos solos. Tenemos un ejército angelical cerca de nosotros que nos va a llevar y se va a cumplir en nosotros. Dice, ponga a prueba la palabra profética. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20 y 21 dice, no apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino que pongan a prueba todo lo que se le dice. Reténganlo, lo bueno, y desechen lo malo. Lo que no le convenga, no lo critique, deséchelo y camine por lo bueno. Hay veces que nos volvemos más criticones, nos volvemos más señaladores y no hacemos las cosas que tenemos que hacer, y por eso no se cumplen muchas cosas en nuestras vidas. Que usted y yo hoy caminemos mirando a aquel que prometió, mirando al invisible, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo con esa cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para darnos salvación y para darnos vida eterna. Aquel que no escatimó su linaje, aquel que siendo Dios vino a la tierra para darnos esta salvación tan grande, y a veces la ponemos en poco. No menospreciemos la sangre del Cordero Redentor. Caminemos en sus promesas, caminemos en lo que Él nos ha dicho, caminemos creyendo que Él va a hacer cumplir lo que ha prometido. Dice Primera de Corintios 14, 29, de 2 o 3 personas profetizan, los demás evalúen lo que dice. Discernir, poner en prueba con la Escritura. Dice que la iglesia de Berea, cuando les predicaban, abría su Biblia, y si no estaba conforme a la Escritura, él no hacía nada. Entonces hay que estar conforme a lo que Dios dice y hay que estar conforme a las profecías bíblicas. Nosotros necesitamos entender que fuimos llamados para salir hacia adelante y para entender que Dios está con nosotros. Que también conoces la palabra de Dios. Deja que la palabra juzgue o tú juzgas a la palabra. Se supone que la palabra te debe juzgar. Dice que como espada de doble filo, ¿cierto? Que penetra hasta los tuétanos. Usted y yo necesitamos dejar que esa palabra se haga viva en nuestros corazones y no la repartamos. Yo antes, cuando recién empecé en el evangelio, yo repartía la palabra. Las predicaciones se daban y yo decía, hay que pensar que Julano de tal no vino, hay que pensar que este no vino. Y hasta que un día me preguntó mi esposo, negra, ¿y qué es lo que te toca a ti? Y ese día entendí que no tenía necesidad de repartir la palabra, que la palabra de Dios en mi vida tenía que hacerse realidad. Y a partir de ese día, usted me ve aquí cogiendo, comiéndome cada palabra que dan y diciéndome, Señor, ayúdame a perseverar y ayúdame a que yo sea diferente, que yo marque la diferencia donde quiera que vaya. Dice Deuteronomio 13:1, supongamos que en medio de ti hay profetas, aquellos que tienen sueños sobre el futuro y que prometen señales y milagros, y resulta que esas señales y esos milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ve y rindamos cultos a otros dioses que entonces no conocías, no los escuche. El Señor tu Dios está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. Aquí yo decía, Dios mío, Padre, ¿cuántas veces le dice a un profeta, vaya y juegue la lotería que se va a ganar muchos millones? Mentiras del diablo. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que los juegos de azar no le agradan a Dios. Así que si usted a alguien le dice, usted diga, eso es mentiras, yo no voy a ganar dinero por juegos de azar. No juegue la lotería, que eso no le va a dar nada. Ni se ponga a estar gastando su dinero en cosas que no le aprovechan. Mejor tráigalos al Folí, que aquí sí va a haber bastante. Y que el castigue, cuánta cosa ha inventado el diablo para que la gente crea. Y van y entonces, como les dicen y les dan profecía, entonces van y los creen. Estamos como cuando estábamos en el mundo creyendo en los agoreros, creyendo en el horóscopo y en cuanta mentira se inventaba el enemigo para tenernos a nosotros enredados. Si Dios no le da riquezas, no se las va a dar la lotería. Lo que le vas a quitar, o yo, porque le va a quitar bastante dinero. Y tal vez se la gane, ¿sabe? Pero le va a traer maldición. Entonces no.
Esperemos en la prosperidad de Dios. Dios prueba para ver si vamos a seguir su palabra. Dios están sometidas a la palabra de Dios. Y Jeremías 35 dice: le dijo recabitas que bebieron vino, pero denegaron porque se alimentaron con la palabra del Señor que ya les había dado. Dios usó un ejemplo en Judá para que todos aquellos que creyeran, que habían creído, siguieran firmes en lo que habían creído. Dice el profeta de Dios, en Nivivé no se cumplió la profecía. Él dijo que en 40 días, dijo Jonás, ¿cierto?, Nivivé sería destruida, y esa profecía no se cumplió. ¿Sabe por qué no se cumplió? No porque no era de Dios. Sí, Dios le había dicho que se iban a destruir, pero también le dijo: andá y predicá para que no se destruya. ¿Y sabe por qué no se cumplió? Porque Dios es el Dios del universo. Porque Dios, cuando alguien se arrepiente, Dios cambia las cosas. Y ese pueblo se arrepintió. Sí, hay cosas que nos dan, que a veces son fuertes, pero Dios cambia. Lamento en baile. Y si usted se arrepiente, Dios va, su palabra la va a valorar y lo va a poner a usted en alto. Dice: cuidado con la palabra profética. Filipenses 3:12. No es que ya lo haya alcanzado todo, dice el Pablo en su palabra, sino que ya esté perfeccionado, pero sigo adelante para poder aferrarme a aquello por lo que Cristo Jesús también ha sido apoderado de mí. Dice: no ha podido haberlo, dice en la Reina Valera, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero prosigo hacia la meta. O sea, que usted y yo hoy prosigamos hacia la meta. Que hoy sea el día donde usted y yo podamos decir: ¿crees en tu palabra hablada? ¿Creemos en la palabra hablada? ¿Creemos en la palabra escrita? Si usted y yo creemos en esa palabra, les puedo el favor de que se pongan en pie. Se pongan en sus pies y vamos a decirle al Señor en esta noche: Señor, nos aferramos a tu palabra. Nos aferramos a tu palabra, que es la verdad. Nos aferramos a tu palabra, Señor Dios amado, que a través de la profecía se cumple en nuestra vida y que nosotros podamos accionar por medio de ella. Otra palabra de la Biblia que prepara la profecía va a probar y a preparar tu carácter. La profecía prueba tu carácter, porque en la espera vamos a ver cómo te vas a comportar. Cuando estás esperando, vamos a ver si te vas a desanimar, o te vas a empezar a criticar, o vas a empezar a malayar, o vas a decir: pacientemente esperé en Jehová, y Él contestó todas las peticiones de mi corazón.